Muchas gracias por la presentación. Agradezco a la Comisión de Acceso a la Justicia, presidida por la doctora Yanet Tello Gilarde, por la invitación que me ha hecho para compartir el trabajo y experiencia en este interesante tema que hoy me ha tocado desarrollar. Es la concentración procesal en la justicia itinerante. La justicia itinerante tiene como objetivo impulsar el verdadero acceso a la justicia a las personas de extrema pobreza, que viven en zonas alejadas de las sedes judiciales por motivos diversos, ¿no? Puede ser de transporte, necesidad económica, no cubiertas, lugares donde el Estado no llega a las que denominamos vulnerables. Buscamos el acercamiento del sistema de justicia a esta población, que es de una gran mayoría en nuestro país. Es decir, no esperamos que ellos vengan a nosotros, sino que nosotros vamos donde ellos se encuentren a fin de poder solucionar los problemas de justicia existentes, adaptando nuestro servicio a sus carencias y barreras existentes que los impiden acceder a nuestro sistema. Este programa se viene ejecutando de dichas maneras o acciones aplicando el protocolo de justicia itinerante aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, donde debe tenerse en cuenta además que el artículo 42 de las reglas de Brasilia promueve la adopción de medidas de acercamiento a los servicios de justicia a aquellas personas que debido a las circunstancias propias de su vulnerabilidad se encuentran lejos. Ya para hablar del tema principal de este curso, debemos tener en cuenta los siguientes principios por los cuales se rige la justicia itinerante. ¿Y cuáles son? Tenemos el principio de concentración. Se entiende como la posibilidad de desarrollar la máxima actividad del procedimiento en la audiencia del juicio oral o en menor número posible de sesiones. El principio de inmediación implica la interacción del juez en la recepción de la prueba, las partes, testigos y peritos, permitiendo una decisión judicial con la finalidad de brindar información de calidad obtenida en la audiencia. Tenemos el principio de oralidad. Es el que entraña que las actuaciones judiciales se desarrollen preferentemente por el procedimiento oral, sin perjuicio de su documentación y se proyecta en su concentración en un solo acto de las distintas actuaciones judiciales. Singularmente es la fase de la audiencia única, también juicio oral o vista de causa. La justicia itinerante es una figura jurídica en la cual el juez u operador de justicia se traslada a impartir justicia a zonas alejadas del despacho del juzgado o de la sede de prestación de servicios por razones de la débil cobertura o de difícil acceso en determinadas zonas. Teniendo en claro los conceptos básicos antes indicados, ahora entramos a hablar del tema principal que nos convoca en esta oportunidad. ¿Cuál es la concentración procesal en la justicia itinerante? Según el tratadista Lino Enrique Palacio, tratadista argentino, señala que el principio de concentración apunta a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda actividad procesal en la menor cantidad de actos y a evitar, por consiguiente, la dispersión de dicha actividad. Por su parte, también el tratadista argentino Hugo Alsina indica que por el principio de concentración procesal, el juez debe regular y emitir la realización de actos procesales, lo que le dará una visión en conjunto del conflicto que se va a resolver. Este principio tiende a acelerar el proceso, eliminando trámites que no sean indispensables, con lo cual se obtiene al mismo tiempo una visión más concreta de la ley. Ello supone, a concesión del juez,
de facultades amplias en la dirección del procedimiento que le permita negar aquellas diligencias que considere innecesarias y disponer, en cambio, ciertas medidas destinadas a suplir omisiones de las partes o que estime conveniente para realizar el procedimiento. Este principio exige que las actuaciones procesales se realicen lo más próximos entre sí, de ser posibles en un solo acto, y que las sentencias se dicten en un plazo más breve posible. La concentración es un principio inherente al de oralidad. Se pretende que el juez conserve en la memoria las actuaciones realizadas y tenga una visión global y que no fraccionada de proceso. Por tanto, cuando nosotros aplicamos este principio de concentración procesal, debemos cuidar el no vulnerar el debido proceso de las partes. Por ejemplo, el saltarnos una notificación, estamos yendo contra el derecho de contradicción de la parte. Pero si podemos juntar en una resolución varias actuaciones judiciales, que en otros casos haríamos en resoluciones diferentes y momentos diferentes, si con ellos no estamos afectando ningún derecho constitucional de las partes procesales, ¿cómo aplicamos esos principios en la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia en la Corte de Huánuco? La justicia itinerante tiene plenamente justificado o en base al amparo legal lo siguiente. Tenemos el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Civil en su artículo 142, título preliminar, principios de inmediación, concentración, celeridad y gratuidad. Las 100 reglas de Brasilia, la ley 28.439 regula el proceso de alimentos, el artículo 424 del Código Procesal Civil, que no exige la firma del abogado para procesos de alimentos y filiación. La ley 28.457, la ley 29.821 y sus modificatorias, la ley 30.364 para hacer el seguimiento de las medidas y empoderamiento de las víctimas cuando acuden al programa. Ejecución de actas de conciliación, ley 28.472, artículos 826 del Código Procesal Civil y ley 27.496, rectificación de partidas de nacimiento. Los enfoques de la justicia itinerante son persona como titular de derechos humanos, interés superior del niño, género, interculturalidad, interseccionalidad. Conforme ya lo indicamos anteriormente, las acciones de itinerancia se realizan en atención a lo establecido en el protocolo de justicia itinerante, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por lo que a fin de realizar cada campaña se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, identificar los lugares que necesitan atención. Tenemos unos que son de población en extrema pobreza, otros donde son las zonas alejadas. Seguir las acciones internas como son elaboración del proyecto del programa de campaña a realizar, disponer y coordinar sobre quiénes participan, conseguir la autorización por parte de Presidencia de la Corte, la autorización del traslado, del personal que va a participar y va a realizar las invitaciones correspondientes a los aliados estratégicos, como son entidades estatales, RENIEC, Defensoría Pública, Ministerio Público, así como las empresas privadas, academias de corte de cabello, servicios de salud, entre otras. Coordinaciones con los tambos, lugares donde se realizarán la mayoría de las campañas previas a la de publicación. La Corte Superior de Justicia de Huánuco, a través de la Coordinación Distrital
de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en su Comunidad, a partir del año 2017 ha implementado el Plan Piloto, modelo de justicia itinerante destinado a la población vulnerable, trasladando temporalmente a los juzgados de paz letrados de las diferentes provincias del Distrito Judicial de Huánuco hacia zonas suburbanas, rurales o zonas geográficamente lejanas, o con especial dificultad de comunicación, con el objetivo de acercar el servicio de la Administración de Justicia al ciudadano que se encuentra en condición de vulnerabilidad, en busca de acciones para que todos tengan igualdad de oportunidades y de esa manera cerrar las brechas existentes, las barreras como tenemos geográficas, lingüísticas, económicas, estado físico o mental, o de cualquier otra naturaleza que restrinja el derecho de la población en situación de pobreza a acceder al órgano jurisdiccional, modelo que se viene ejecutando en 3 etapas, como son la primera etapa, que es de sensibilización, en la cual se brinda orientación respecto a sus derechos, así como sobre sus requisitos de acceso y el uso de formularios para las personas en condición de vulnerabilidad beneficiarias. Previo a esta etapa, se realiza una campaña de difusión de las actividades de justicia itinerante en coordinación con nuestros aliados estratégicos que vienen a ser los gestores de las plataformas de acción para la inclusión social, País Antes Tambo, y los responsables de las DEMUNAS y del sistema de focalización de hogares SIFO, de las municipalidades distritales en la que se establece el lugar, fecha y horarios establecidos de visita de los operadores de justicia. La segunda etapa, ¿cuál es? ¿En qué consiste? Esta segunda etapa es la recepción y admisión de las demandas, en la cual se traslada al juzgado de paz letrado competente territorialmente, juez y secretario y notificador, hacia una plataforma de acción para la inclusión social, País Antes Tambo, o hacia la municipalidad distrital, donde los ciudadanos presentan sus demandas y escritos, generalmente en materia de alimentos, filiación, rectificación e inscripción de partidas. En ese acto, o el juez o la jueza proceden a la calificación y el secretario o la secretaria elabora la resolución admitiendo la demanda, en la que se programa la fecha para la audiencia de conciliación cuando se trata de procesos de alimentos. Seguidamente, el notificador elabora la cédula correspondiente para la parte demandante y para la parte demandada, siendo notificada la parte demandante en ese acto, de manera verbal y por escrito, y la notificación de la parte demandada se realiza conforme a ley, por vía regular, dependiendo de la ubicación de su domicilio. Cabe precisar que el señalamiento de la fecha para las audiencias se realiza teniendo en consideración el domicilio de la parte. Luego tenemos la tercera etapa. ¿En qué consiste esta tercera etapa? Es donde se realiza ya la audiencia de conciliación y sentencia, donde los jueces realizan los actos procesales conducentes
según la vía procedimental pertinente, tales como el saneamiento procesal, promoción de la conciliación en los casos que hubiera lugar, fijación de puntos controvertidos, admisión y actuación de medios probatorios y emisión de la sentencia cuando corresponda. La fecha fijada para la audiencia es inaplazable, salvo por hecho grave o debidamente justificado, que imposibilite que ésta se realice o impida la presencia de alguna de las partes, a lo que el juez puede disponer que la audiencia se realice en fecha posterior u autorizar que una parte efectúe mediante representante. Tenemos también, ¿no?, que la Corte de Huánuco está implementando o está en proyecto la implementación de una cuarta etapa. ¿En qué consiste esta cuarta etapa? Esta cuarta etapa ya vendría a ser, tenemos ya la sentencia, pero ¿cuál es lo más importante? Que estas sentencias sean ejecutadas, no porque no solo basta emitir la sentencia y quedarse ahí, en un papel frío, sino que se ejecute. ¿Para qué? Para que ya una vez dictado la sentencia, las personas que han sido favorecidas con esa sentencia, con un monto definido, puedan pedir su liquidación de las pensiones alimenticias correspondientes. Y para eso también ya está en proyecto de elaborar el formulario correspondiente para que se les facilite a las partes que han tenido acceso a este programa. Muchas gracias, agradeciendo nuevamente a la Comisión Nacional y a todos y todas por prestar la atención pertinente a mi disertación.